Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Hoy quería seguir con la unidad 8, que es sistema de control. Eh, Acá esto se trata de, digamos, uno puede organizar digamos, el trabajo o el sector, eh, pero uno tiene que poder ir controlando los resultados de, digamos, del trabajo que se está haciendo, para poder realmente eh, ver cómo está progresando la propuesta de trabajo nuestra. O sea, esto es un poco como cuando nosotros estamos manejando un vehículo, el que sea. Nosotros necesitamos ir viendo, viendo qué etapas estamos cumpliendo, cómo se está cumpliendo, si realmente estamos en el buen camino. Así que la unidad 8 se trata de digamos, cómo vamos a instrumentar el, el control de, de las actividades que vamos a estar desarrollando. Eh, entonces, ustedes imagínense que los programas que desarrollen o las actividades que programen este, para lograr esa, ese- esa planificación, eh, uno, uno tiene que ir viendo o registrando los resultados. O sea, recuerden ustedes que nosotros, primero, cuando iniciamos cualquier actividad eh, digamos, en una empresa, vamos a tener que hacer un planeamiento. Ese planeamiento va a tener relación con otras actividades de la empresa, o sea, siempre este, lo que nosotros vamos a realizar va a estar ligado a todo el resto de la actividad de la empresa donde estamos insertos. Una vez que hacemos el planeamiento, recuerdan que después tenemos que hacer la planificación, que sería, la planificación son las etapas
cómo vamos a ir logrando esa planificación. Así que tenemos dos cuestiones que parecen parecidas, el planeamiento y la planificación, que parecen distintas, pero la planificación son las etapas del planeamiento. Y todo esto tiene que estar realizado dentro de un programa general de la empresa. O sea, que nosotros no nos vamos no nos podemos abstraer de en qué empresa estamos trabajando, qué objetivos tienen eh, y eso me trae a una cuestión que quería comentarle a ustedes. Por ejemplo, en este momento que estamos en una baja de actividad por ejemplo, el más notorio es la actividad en el petróleo. Han ocurrido dos cosas, ¿no? Uno es la disminución de actividad por la cuarentena en sí, que me implica una serie de dificultades en el desarrollo de actividades laborales. Y otra cuestión adicional es la baja de precio en el petróleo. En, en la actividad petrolera, la baja de precio en el petróleo, en el crudo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el petróleo o ha tenido algún contacto, tiene algún conocimiento, alguno de ustedes. A ver, alguno que haya tenido, dígame. No, profe, yo no. No, nada. Bueno, este, en la actividad del petróleo está muy relacionada con, digamos, con el precio del barril. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de el WTI, que es el West Texas Intermediate, que es es como un precio internacional del petróleo. Por ejemplo, si ustedes escuchan en las noticias, por ejemplo, la soja tiene un precio y ese precio se regula por algún mecanismo que yo desconozco, y se determina que todos los días vale tantos dólares la tonelada. Lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo tiene una regulación internacional, o sea, los países petroleros se ponen de acuerdo y de alguna forma van fijando el valor del petróleo, o sea, el valor de lo que llaman el barril del petróleo, el barril es un tambor de petróleo de 258 litros, de 158 litros, y es un valor internacional. Entonces, eh, en, este, en los países con petróleo, como la Argentina, que la Argentina no es un país petrolero, sino un país con petróleo, que es distinto, la actividad es muy sensible a la variación de precio. Entonces, en la Argentina, cuando baja el valor del petróleo, las empresas empiezan a bajar ciertas actividades. Y las actividades que empiezan a bajar primero son la parte de mantenimiento de pozo. O sea, el pozo, una vez que yo lo perforo, tengo que estar haciendo en forma permanente mantenimiento. O sea, ese mantenimiento se llama cambiar la bomba, cambiar el tubing, hacer inyecciones,
ustedes deben haber escuchado hablar del fracking. Fracking significa hacer una inyección de alta presión con ácido dentro de la formación productiva de petróleo, o sea, alrededor del pozo, en el nivel que esté, digamos, la formación productora. Y todas esas actividades se llaman mantenimiento de pozo. Cuando baja el valor del petróleo, las empresas empiezan a dejar de invertir en el mantenimiento, con lo cual llega un momento que empiezan a sacar pozos de servicio y junto con esa actividad también ocurre que empiezan a bajar gastos, por ejemplo, la parte de seguridad. Esto es lo que les va a afectar a ustedes personalmente. Cuando hablo de seguridad significa, bueno, las distintas actividades de seguridad que se llevan a cabo en la actividad petrolera. Una parte es la capacitación, la otra parte es la verificación de condiciones de trabajo, la programación digamos, ustedes van a intervenir en la parte de programación digamos, de todas las actividades, o sea, cuando se hace una perforación, ustedes también van a participar digamos, en todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar en relación a lo que se va a hacer. Así que bueno, concretamente, al bajar actividad, va a bajar, eso va a incidir en ustedes también, o sea, en la actividad, lo que tiene que ver, o nuestra actividad, que es la seguridad e higiene. Así que ustedes, por un lado, tienen que programar actividades y después van a tener que, lo que se llama, reprogramarlas, digamos, a veces por la baja de actividad o por, digamos, en algunos momentos se incrementa la actividad, entonces ustedes tienen que reprogramar, hacer más actividades de capacitación o más tipo de verificación de condiciones de trabajo, todas esas cuestiones. Pero acá es importante, y volviendo al tema nuestro, que estamos hablando de los sistemas de control. O sea, nosotros tenemos que ir verificando cómo se están llevando a cabo los trabajos que programamos, y si encontramos desvíos, tenemos que empezar a analizar a ver cómo hacemos para volver a nuestro objetivo. O sea, si nosotros fijamos un objetivo de capacitación, que suele pasar muy a menudo, suele pasar de que nosotros tenemos que desarrollar actividades de capacitación y en el campo, digamos, en el pozo, se están desarrollando actividades que si nosotros pretendemos hacer las capacitaciones, interferimos con las actividades de producción. Y, digamos, esto no debería ser un problema desde el punto de vista ideal, pero desde el punto de vista práctico, en una empresa lo fundamental es obtener ganancias. O sea,
hacer dinero, o sea, digamos que la empresa pueda facturar mes a mes cada vez más. Eso digamos, sería el objetivo global de cualquier empresa. O sea, no conozco empresas que no tengan un objetivo de ganar plata. Entonces, nosotros, dependiendo de cómo, si estamos trabajando, si formamos parte de la empresa o somos un sistema digamos, contratado, vamos a tener que interactuar en ese orden. O sea, por ejemplo, cuando están haciendo perforación, el equipo de perforación digamos, llega al yacimiento y a partir de que llega al yacimiento se empieza a pagar un alquiler por hora. Así que el equipo tiene que llegar al yacimiento y uno lo tiene que hacer perforar y que se vaya lo antes posible para que, digamos, los costos de perforación disminuyan. O sea, esto es como un taxi. Si yo llamo un taxi y lo dejo afuera esperando, él me está cobrando el tiempo de espera. Lo mismo pasa con el equipo de perforación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a programar actividades, si hay un equipo de perforación, mis actividades de capacitación pueden implicar una digamos, un tiempo ocioso para el equipo de perforación que se lo va a cobrar digamos, a la empresa. O sea, en toda actividad laboral, el trabajo alguien lo tiene que pagar, o sea, nunca es gratis. Si está el equipo parado, alguien lo tiene que pagar eso, y no va a ser la empresa que hace perforación, sino que lo va a hacer la empresa dueña del pozo que llamó al equipo de perforación. Así que la idea es que nosotros, digamos, vayamos adaptando nuestras actividades a lo que nos permita la empresa, digamos, o sea, lo que hay que tratar concretamente de no interferir en la producción, porque si no, se hace complicado para nosotros. Entonces, el control nos puede ir verificando en forma sistemática si estamos alcanzando objetivos. A ver, le doy un ejemplo. Por ejemplo, ustedes cuando están capacitando, después tienen que hacer una verificación o un control de si la capacitación fue útil. Entonces, hay distintas formas de verificar eso. Una es como hacemos en la universidad o en los cursos. Tomamos un parcial. En la actividad laboral se suelen hacer cuestionarios y el otro tipo de control se hace, sería el control práctico, que sería si yo hice una capacitación en el uso de elementos de protección personal y después de haber terminado el curso, los operarios o los trabajadores o los empleados no usan los elementos de protección personal, obviamente que el objetivo no se logró. Entonces, los sistemas de control no son únicos, pueden ser de distintas formas. Así que, concretamente, el control es un medio de verificación. Para la verificación de la efectividad. Y acá, por ejemplo, algunos estudiosos como, no sé si ustedes habrán leído algo de Peter Drucker.
Peter Drucker, a ver, escribo acá en el pizarrón. Peter Drucker es una persona que ha trabajado mucho en la parte de, digamos, de organización de la construcción. Él, a veces, en vez de hablar de medidas de control, habla de, habla de mediciones, o sea, medición sería digamos, qué métodos de lectura ustedes, o de lectura de, a ver cómo les puedo decir, de la realidad. Así como ustedes vieron en ruido, yo la medición, ¿con qué lo hacía? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacía el control de ruido? Hacía con un decibelímetro, o sea, hacía una medición. O sea, cuando yo estoy hablando de control, no es que yo voy a impedir algo, sino que yo voy a medir algo. Controlar puede interpretarse también que yo voy a disminuir ese fenómeno, digamos, si es ruido, disminuir el ruido. Entonces, uno puede hablar de mediciones, algunas veces las mediciones no son con instrumentos, sino una medición puede ser, como yo les digo, observación de qué resultado tuvo la capacitación. Pero lo importante es que siempre, si vamos a utilizar un método para medición de los resultados, que siempre usemos el mismo, porque si vamos a cambiar constantemente los métodos de medición, el problema que suele surgir es que después no son las mediciones en distintas etapas, no son comparables. Y es muy importante porque si no, uno no sabe si estamos alcanzando el objetivo o no. El control es una técnica, o el control o la medición es una técnica muy digamos, difundida en la actividad industrial. Así que esto ustedes van a tener que ir, las métodos de medición van a variar de acuerdo a la actividad que ustedes estén desarrollando. En la actividad nuestra de higiene y seguridad, las técnicas de medición son a veces, a veces estandarizadas en las empresas. Las empresas que tienen, que cumplen normas de calidad, por ejemplo, exigen que las capacitaciones tengan un sistema de control o medición posterior para justamente el objetivo es no, el objetivo de la capacitación no es la capacitación en sí, sino el resultado de esa capacitación. Bueno, en la medida que evoluciona la producción o las técnicas de producción, el control de las actividades se va tornando cada vez más importante
Y como yo le había comentado en clases pasadas, a veces ustedes piensen en el experimento de Hawthorne, el que vimos de la General Electric, la que vimos a principios de año. Acá es importante las mediciones, porque son uno de los elementos, es decir, las mediciones, en última instancia nosotros en una empresa, el producto final también nos da una medición, pero a veces yo puedo tener una baja de producción, digamos, final, pero no sé exactamente en qué etapa estoy teniendo digamos, estoy teniendo los problemas que me dan lugar a esa baja de producción. Así que en la medida que va evolucionando la ciencia, digamos, yo diga, las técnicas de organización industrial, se va difundiendo cada vez más los controles en las distintas etapas y no, porque yo, por ejemplo, en una en una fábrica de autos, yo podía controlar que la cantidad de autos que produzco por día, o sea, salen 10 autos terminados por día y yo puedo tomar eso con una medición o con una medida de mi producción. Pero yo hay veces que en las actividades digamos, las distintas empresas hay que hacer controles intermedios porque la velocidad máxima de producción va a depender de la etapa de menor velocidad. Es una regla práctica. O sea, la velocidad máxima que yo puedo alcanzar es la velocidad del eslabón de la cadena de producción más lenta. O sea, eso es una regla, digamos, que no nos podemos olvidar. Así que, y el control, volviendo al tema de las mediciones, a nosotros también nos van a estar midiendo, nos van a estar haciendo mediciones, porque, digamos, a nivel, por más que nosotros seamos asesores en la parte de seguridad, en última instancia, las autoridades, digamos, máximas autoridades de la empresa, también van a querer ver los resultados de todas las actividades. Y eso incluye el tema de estadística de accidentes. Creo que ustedes en Seguridad 1 deben haber visto eh, la presentación de los informes anuales de seguridad que hay que hacer. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo recibe anualmente los informes de distintas empresas, digamos, que trabajan en un país. Y, por ejemplo, las estadísticas de accidentes en Argentina las llevan las ART. Las ART son las que informan a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo respecto a la estadística de accidentes. En general, digamos, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es digamos, el que hace el control por encima, digamos, de todas las empresas respecto a cómo se está desarrollando la seguridad. Bueno, acá tenemos algunos estudiosos como Goetz, que si los pongo acá, que es también un ingeniero que ha trabajado en la parte de organización industrial
y que definió el control como un método que ejerce la dirección para que los acontecimientos se conformen con los planes. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que bueno, que el control es una forma de verificar si la planificación que nosotros habíamos diseñado se está cumpliendo. A veces este control de la planificación puede resultar importante porque tiene una correlación con los ingresos de la empresa en general. Por eso es. Y después también Fayol lo definió como, definió el control como comprobar que todo sucede de conformidad con el plan adoptado. O sea, un poquito lo mismo que dice Goetz. Y agrega, porque también el control tiene que ver con si se siguieron las instrucciones o las premisas que adoptamos cuando hicimos la planificación, y eso suele ser importante porque a veces el problema que no se logran los objetivos porque lo que se planificó no se llevó a cabo o se hicieron modificaciones. Entonces, ¿cuáles serían las etapas en una organización industrial? ¿Cuáles serían las etapas del control? Algunas de ellas fueron establecidas por algunos, de acuerdo a criterios. O sea, en general Peter Drucker es importante, ha escrito Peter Drucker, se lo pongo acá. Es importantísimo en todo lo que tiene que ver con organización industrial. Peter Drucker es el que instaló, y algo que ustedes por ahí ya vieron en la parte de higiene y medio ambiente, él estableció lo que se llamó el estudio, el enfoque sistemático. Lo que dice Peter Drucker es que todos los fenómenos, sea biológicos o industriales o lo que son sistemas y no elementos aislados. Entonces lo que dice Peter Drucker es que, en síntesis, lo que dice que uno cuando analiza una determinada actividad, uno tiene que detectar qué sistema funciona ahí, y cuando yo defino el sistema estoy hablando de qué elementos componen ese fenómeno. Pero volviendo a las etapas de control, hay etapas básicas que son, uno, podría ser el establecimiento de normas, entonces yo establezco qué normas quiero cumplir, establezco, valoro
las acciones, o sea, fijo una escala de valoración de la actividad que voy a hacer. Y por último, analizo los desvíos. O sea, ¿en qué consiste esto? Consiste en que yo fijo, o sea, acá estamos en planeamiento. Acá le doy un valor, o sea, cómo voy a voy a calificar esas normas cuando se estén ejecutando, y después analizo los desvíos. Acá yo hice las mediciones o controlé y comparo con lo que yo esperaba lograr. Estas etapas son las que establecieron, estas son de Kunz y O'Donnell. Estas son algunas de las, después hay otras. Neumann, otra persona que también es conocida en la actividad industrial, la organización industrial, lo que hace es establece normas en puntos especiales. Neumann lo que él propone es por ahí no tanto enfocar en toda la actividad en general, sino establecer normas de medición en ciertos puntos de una producción, por ejemplo, una planta que produce determinados artículos. Entonces, cuando hay muchas etapas, quizás establecer normas y medirlas se nos hace difícil. Entonces lo que él dice es que en vez de hacer un estudio generalizado, lo que yo hago, establezco normas para puntos específicos, controlo en los puntos, en esos puntos, y, bueno, en definitiva, corrijo. En definitiva, cuando yo analizo los desvíos, en general, en cualquiera de los dos casos, cuando yo llego a esta etapa, analizar los desvíos, esto y esto son bastante parecidos, porque en general, cuando yo analizo los desvíos, tengo que tomar alguna acción. Después hay otros, como hay distintas formas. Lo, ¿Qué criterio yo voy a utilizar? Va a depender de la complejidad de la actividad que estoy desarrollando o de qué se trata. Otra posibilidad sería la que establece Holden. Holden propone que yo defina un objetivo eh, defino un objetivo, planifico
y aprecio o mido. Siempre voy a estar haciendo lo mismo, o sea, defino el objetivo, planifico cómo llegar a ese objetivo y después finalmente siempre estoy haciendo. Fijo lo que voy a hacer